El aroma a café de olla se mezclaba con el aire fresco de la mañana en las coloridas calles empedradas de Guanajuato. Noemí Alvarado ajustó su blazer negro con bordados artesanales de Oaxaca, mientras sus tacones resonaban con determinación sobre el antiguo pavimento. La majestuosa sede del Grupo Empresarial Mexicano se alzaba frente a ella, un edificio que combinaba la arquitectura colonial con toques modernos, justo como ella misma. Una fusión perfecta entre tradición y actualidad. «Buenos días, licenciada Alvarado». Saludaron al unísono las recepcionistas mientras ella cruzaba el vestíbulo. Su presencia imponente, realzada por su falda lápiz y su cabello negro recogido con una discreta flor de bugambilia, no pasaba desapercibida. El aroma sutil de su perfume rosa mexicana de Xinu dejaba una estela de elegancia a su paso. En el elevador, Lupita, su mejor amiga desde la infancia y actual asistente ejecutiva, la esperaba con una expresión que Noemí conocía demasiado bien. «Mimi, necesito advertirte algo», susurró Lupita, usando el apodo que solo los más cercanos conocían. El nuevo gerente de marketing ya llegó. El corazón de Noemí dio un vuelco, pero su rostro permaneció impasible. 15 años de construir una coraza profesional no se desmoronaban tan fácilmente. «¿Y?», respondió con aparente desinterés mientras revisaba su agenda digital. «Es diferente a lo que esperábamos», continuó Lupita, mordiendo su labio inferior. «Dicen que viene de Estados Unidos, pero es de aquí, de Guanajuato». Las puertas del elevador se abrieron en el piso ejecutivo y el tiempo pareció detenerse. Ahí en el pasillo, conversando animadamente con otros ejecutivos, estaba él, Esteban Navarro. Su perfil seguía siendo el mismo que atormentaba sus recuerdos. Mandíbula definida, sonrisa cautivadora y ese aire de confianza que antes la había cautivado y destruido por igual. Noemí sintió que su garganta se cerraba. En su mente, como una película antigua, se proyectaron las imágenes. Ella, 15 años más joven, entregándole tímidamente una carta rosa perfumada. Él riendo con crueldad, rasgándola frente a todo el salón, los pedazos de papel cayendo como copos de nieve sobre el suelo de baldosas, llevándose consigo los fragmentos de su corazón adolescente. Licenciada Alvarado, la voz de su secretaria la trajo de vuelta al presente. «La junta directiva comenzará en 5 minutos». Noemí enderezó su espalda, levantó el mentón y avanzó por el pasillo. El aroma de Invictus, el perfume de Esteban, llegó hasta ella, mezclándose con sus propios recuerdos de dolor y humillación. Pero ella ya no era aquella niña tímida de Valenciana. Era Noemí Alvarado, directora de operaciones, la mujer que había escalado desde las calles empedradas hasta la cima del mundo corporativo. Esteban giró al escuchar el sonido de sus tacones. Sus ojos se encontraron por primera vez en 15 años. Él sonrió, extendiendo su mano con la confianza de quien no reconoce los fantasmas que ha creado. «Esteban Navarro, nuevo gerente de marketing. Es un placer conocerla, licenciada». Noemí tomó su mano con firmeza profesional, mientras una sonrisa enigmática se dibujaba en sus labios rojos. «Bienvenido al equipo, licenciado Navarro», respondió con una voz que no traicionaba la tormenta en su interior. «Espero que su experiencia en Estados Unidos nos traiga perspectivas interesantes». En la sala de juntas, mientras los ejecutivos tomaban sus lugares, Noemí observó su reflejo en la ventana. La ciudad colonial se extendía bajo ellos, sus callejones y plazas, guardando historias de amores y venganzas tan antiguas como sus piedras. Su abuela siempre decía que el tiempo era el mejor maestro, y ahora el tiempo había puesto a su mayor dolor frente a ella nuevamente. La pregunta era, ¿qué haría con esta segunda oportunidad? ¿Venganza o redención? El aroma de su perfume de rosas mexicanas se intensificó mientras tomaba su lugar en la cabecera de la mesa, lista para comenzar la reunión que marcaría el inicio de una nueva historia. La tarde caía sobre Guanajuato, pintando las paredes coloniales con tonos dorados y carmesí. Noemí contemplaba la ciudad desde su oficina, mientras los acordes suaves de «Hasta la raíz» de Natalia Lafourcade flotaban en el aire. La junta directiva había terminado hace horas, pero las emociones del encuentro con Esteban seguían revoloteando en su mente como mariposas inquietas. «¿Un café de olla?». Lupita entró con una taza humeante decorada con motivos talavera.
Te conozco desde que compartíamos tortas en el recreo, Mimi. Sé cuando necesitas algo más fuerte que un americano. Noemí sonrió, tomando la taza entre sus manos. El aroma familiar la transportó instantáneamente a la cocina de su abuela en Valenciana, donde el café siempre venía acompañado de consejos sabios y amor incondicional. ¿Sabes qué es lo peor, Lupita? Que ni siquiera me reconoció. Tantos años construyendo esta versión de mí misma, y para él sigo siendo invisible. ¿Invisible? Por favor, vi cómo te miraba durante la junta. Lupita se sentó en el borde del escritorio de caoba. Sus ojos no se apartaban de ti mientras presentabas los números del trimestre. Aunque no te reconozca, está intrigado. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió su conversación. Esteban apareció en el marco de la puerta, su camisa blanca ligeramente arrugada después de un largo día de trabajo. Licenciada Alvarado, ¿tiene un momento? Lupita intercambió una mirada cómplice con Noemí antes de salir, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El aroma de Invictus volvió a invadir el espacio, mezclándose con el café de olla y las rosas mexicanas. Quería felicitarla por su presentación, comenzó Esteban, acercándose al ventanal. Su visión para la empresa es inspiradora. Me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo, alguien con esa misma pasión escondida. El corazón de Noemí dio un vuelco. ¿Acaso la había reconocido? Pero no, su expresión seguía siendo la de alguien que mira sin ver realmente. Es curioso cómo la memoria nos juega trucos, ¿verdad, licenciado Navarro? A veces creemos conocer a las personas, pero solo vemos lo que queremos ver. Esteban la miró con curiosidad. ¿Nos hemos visto antes? Hay algo en su manera de hablar. Guanajuato es una ciudad pequeña, respondió ella, levantándose para servir una taza de café adicional. Y las historias se entrelazan más de lo que imaginamos. Le ofreció la taza con un gesto elegante, sus uñas rojas brillando bajo la luz del atardecer. Mi tiempo en Estados Unidos me enseñó a apreciar estas tradiciones, comentó él, saboreando el café. Allá todo es prisa y café instantáneo. Aquí cada sorbo cuenta una historia. Por un momento, Noemí vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos, algo que nunca había notado en el arrogante adolescente que la había humillado. A veces necesitamos alejarnos para valorar lo que dejamos atrás, murmuró más para sí misma que para él. El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era un mensaje de su abuela. Mi niña, el altar de la Virgen necesita flores frescas. ¿Pasas por el mercado antes de venir? Debo irme, anunció Noemí recogiendo su bolso bordado. Hay promesas que no se pueden romper. La acompaño al estacionamiento, se ofreció Esteban. De hecho, ¿conoce el café del Portal? Me preguntaba si mañana podríamos discutir algunas ideas para la nueva campaña. Noemí sintió que su máscara profesional temblaba. Del Portal era el mismo café donde ella solía observarlo en secreto durante sus años de preparatoria, soñando con un amor que nunca fue. Preferiría mantener nuestras interacciones en la oficina, licenciado Navarro. Las mezclas a veces resultan amargas. En el elevador, el reflejo de ambos en las puertas metálicas parecía una pintura surrealista. Ella, erguida y elegante en su vestido con detalles de Shakira Huichol. Él, confundido por un rechazo que no comprendía del todo. Al salir del edificio, el aire fresco de la noche guanajuatense los envolvió. Las calles empedradas brillaban bajo las farolas y a lo lejos se escuchaba la serenata de algún mariachi en la Plaza de la Paz. Noemí caminó hacia su auto, sus tacones marcando un ritmo decidido sobre las piedras centenarias. Licenciada, la llamó Esteban una última vez. ¿Está segura de que no nos conocemos de antes? Noemí se detuvo un momento sin voltear. Todos tenemos un pasado, licenciado Navarro. La diferencia es que algunos decidimos transformarlo en fuerza, y con esas palabras se alejó hacia la noche de Guanajuato, dejando a Esteban con una sensación de déjà vu que no lograba descifrar. El sonido del teléfono despertó a Noemí en medio de la noche. La voz angustiada de su madre la hizo saltar de la cama. «¡Tu abuela! ¡Mi niña!». Se cayó en las escaleras de la casa. 20 minutos después, Noemí corría por los pasillos del Hospital General de Guanajuato, su corazón latiendo al ritmo de sus pasos apresurados. El aroma antiséptico del hospital se mezclaba con el de su perfume de rosas, aplicado apresuradamente antes de salir. Su cabello, normalmente perfecto, caía en ondas desordenadas sobre sus hombros.
«Mamá», llamó al ver a su madre sentada en la sala de espera, un rosario entre sus dedos temblorosos. «¿Cómo está, abuela?» «Estable, mi amor, pero necesitará cirugía en la cadera», respondió su madre, secándose las lágrimas con la esquina de su rebozo. «El doctor dice que necesitará cuidados especiales después». ¿Y la casa de Valenciana, con todas esas escaleras? Noemí cerró los ojos, recordando la antigua casa familiar en el barrio de Valenciana, con sus pisos de mosaico y paredes que guardaban historias de generaciones, el lugar donde creció, donde soñó, donde lloró después de aquella humillación. «Señora Alvarado», una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Ahí, con una bata blanca y un estetoscopio al cuello, estaba Esteban. No sabía que... «La paciente es su abuela. ¿Se conocen?», preguntó la madre de Noemí mirando entre ambos con curiosidad. «El licenciado Navarro es nuestro nuevo gerente de marketing», respondió Noemí secamente. «¿Qué hace aquí?» «Hago guardias 2 veces por semana», explicó él, pasándose una mano por el cabello con gesto nervioso. Es mi forma de mantener vivo el sueño de mi padre. Él quería que fuera médico». Por primera vez, Noemí vio algo diferente en sus ojos: vulnerabilidad, nostalgia, quizás arrepentimiento. «¿Mi abuela estará bien?», preguntó apartando esos pensamientos. «La cirugía salió bien, pero necesitará rehabilitación», explicó Esteban consultando el expediente. «Las escaleras serán un problema durante su recuperación. Podríamos buscar un departamento temporal», sugirió la madre de Noemí. «No», interrumpió Noemí con firmeza. «Mi abuela ama esa casa. Contrataré enfermeras, adaptaremos los espacios, lo que sea necesario. Conozco a un excelente terapeuta físico», ofreció Esteban. «Si me permite, puedo ayudar a coordinar la atención domiciliaria. Conozco bien la zona de Valenciana». Un recuerdo golpeó a Noemí. Esteban y sus amigos, pasando en sus bicicletas frente a su casa, riendo mientras ella regaba las macetas de bugambilias. «No es necesario, doctor Navarro. Podemos manejarlo». «Mimi, mi niña», su madre la regañó suavemente, usando el diminutivo que la hizo tensarse. «No rechaces la ayuda cuando se ofrece de corazón». Esteban la miró con una expresión extraña al escuchar el apodo. Por un momento, pareció que algo se agitaba en su memoria, como una mariposa intentando liberarse de su crisálida. «¿Mimi?», repitió en voz baja, y Noemí pudo ver el momento exacto en que la realización llegó a sus ojos. «Noemí». De la preparatoria. El tiempo pareció detenerse en el pasillo del hospital. El sonido de los monitores, las voces lejanas, todo se desvaneció. Solo quedaron ellos dos, mirándose como si se vieran realmente por primera vez en 15 años. «Vaya». Noemí sonrió con una dulzura que no llegó a sus ojos. Parece que algunos recuerdos sí logran sobrevivir, después de todo. «Yo no puedo creer. Has cambiado tanto», balbuceó Esteban, su compostura profesional desmoronándose. «No, licenciado Navarro, no he cambiado. Simplemente dejé de ser invisible», respondió ella, su voz tan fría como las paredes del hospital. «Ahora, si nos disculpa, quisiera ver a mi abuela». Mientras caminaba hacia la habitación de su abuela, Noemí sentía el peso de la mirada de Esteban en su espalda. El pasado y el presente se habían encontrado finalmente en un pasillo de hospital, bajo las luces fluorescentes que no perdonaban ninguna sombra, ningún secreto. Su madre la siguió en silencio, pero Noemí podía sentir las preguntas no formuladas flotando en el aire. «Algunas heridas», pensó, «son como las casas antiguas de Valenciana. No importa cuántas capas de pintura nueva les pongas, las grietas siempre encuentran forma de asomarse». Las velas del altar de la Virgen de Guadalupe parpadeaban suavemente en la sala de la casa de Valenciana, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. Habían pasado 3 días desde la operación, y la abuela de Noemí dormía plácidamente en su habitación adaptada en la planta baja, mientras el aroma de hierbabuena fresca flotaba desde el pequeño jardín interior. Noemí revisaba documentos de trabajo sentada en el antiguo comedor de madera cuando el timbre resonó suavemente. Al abrir la puerta, se encontró con Esteban, sosteniendo un maletín médico y una bolsa de pan dulce de la panadería del barrio. «Las conchas de vainilla siguen siendo las mejores de Guanajuato», dijo él como saludo, el aroma dulce mezclándose con su perfume Invictus. «¿Puedo pasar a revisar a doña Carmen?».
Noemí se hizo a un lado en silencio, observando cómo él se movía por la casa con una familiaridad que la inquietaba. Sus ojos se detuvieron en las fotografías familiares que adornaban las paredes, especialmente en una donde una joven Noemí sonreía tímidamente con su uniforme escolar. «La paciente está evolucionando muy bien», comentó Esteban después de examinar a la abuela, «aunque necesitará seguir con la rehabilitación por unas semanas más». Se sentaron en el pequeño patio interior, donde las macetas de bugambilias y jazmines creaban un oasis de color y fragancia. La tensión entre ellos era palpable, como electricidad antes de una tormenta. «¿Por qué no me dijiste quién eras desde el primer momento?», preguntó finalmente Esteban, rompiendo el silencio. Noemí soltó una risa suave y amarga. «Habría importado. La última vez que nos vimos, dejaste muy claro lo insignificante que era para ti». «Era un idiota entonces», admitió él, pasándose una mano por el rostro. «Un niño estúpido tratando de impresionar a otros niños estúpidos». «¿Y ahora qué eres?», preguntó ella, sus ojos brillando con desafío bajo la luz de la luna que se colaba entre las plantas. «Alguien que ha aprendido sus lecciones de la manera más dura», respondió, sacando algo de su maletín. Era un sobre amarillento, desgastado por el tiempo. «¿Sabes qué es esto?». El corazón de Noemí se detuvo por un momento. Era imposible, pero ahí estaba, su carta, la que él había roto tantos años atrás, cuidadosamente reconstruida con cinta adhesiva amarillenta. «La recogí después de que todos se fueron», continuó Esteban, su voz cargada de arrepentimiento. «La pegué pieza por pieza. La he llevado conmigo desde entonces, incluso a Estados Unidos». «¿Por qué?», susurró Noemí, sus dedos temblando sobre el papel antiguo. «Porque fue el momento en que me convertí en alguien que no quería ser», respondió él. «Mi padre acababa de abandonarnos, mi madre había comenzado a beber, pero eso no justifica lo que hice. Esa carta, tus palabras, fueron las últimas palabras honestas que alguien me dirigió en mucho tiempo». Las bugambilias se mecían suavemente en la brisa nocturna, sus pétalos rosados cayendo como lágrimas silenciosas sobre el patio empedrado. En la cocina, el reloj antiguo marcaba las horas con su familiar tic-tac, testigo silencioso de tantas historias familiares. «También guardé una copia», confesó Noemí después de un largo silencio. Se levantó y regresó con una pequeña caja de madera tallada. Dentro, otra versión de la misma carta, escrita con la misma letra adolescente, para recordarme que no debía volver a ser vulnerable. «Y yo la guardé para recordarme que debía ser mejor persona», dijo Esteban, una sonrisa triste dibujándose en sus labios. «Parece que ambos aprendimos lecciones diferentes de la misma historia». El sonido de doña Carmen, llamando desde su habitación, rompió el momento. Noemí se levantó rápidamente, agradeciendo la interrupción. «Yo debo atender a mi abuela». «Por supuesto», respondió Esteban, guardando la carta en su maletín. «Pero, Noemí, ¿podríamos intentar escribir una historia diferente esta vez?». Ella se detuvo en la puerta, el aroma de su perfume de rosas mexicanas mezclándose con el jazmín del jardín. «Las historias no se reescriben, Esteban, solo se aprende a vivir con ellas». Mientras lo veía partir por las calles empedradas de Valenciana, Noemí pensó en cómo el destino tenía una manera peculiar de cerrar círculos. En su habitación, la carta seguiría guardada en su caja, pero algo había cambiado. Las palabras, aunque las mismas, parecían tener un peso diferente ahora. La sala de juntas del grupo empresarial mexicano bullía de actividad esa mañana. El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión en el aire mientras Noemí preparaba su presentación. La propuesta de la nueva campaña publicitaria requería la colaboración directa con el departamento de marketing, lo que significaba trabajar codo a codo con Esteban. «Los números del último trimestre son prometedores», comenzó Noemí, su voz firme resonando en la sala, mientras las diapositivas mostraban gráficos ascendentes. «Pero necesitamos una estrategia más agresiva para el Festival Cervantino». Esteban se inclinó hacia adelante, su camisa azul cielo contrastando con la decoración colonial de la sala. «Tengo una propuesta», intervino, sus ojos encontrándose con los de Noemí. «¿Qué tal si combinamos la tradición con la innovación? Usar las calles de Guanajuato como escenario natural, como las callejadas tradicionales», completó Noemí, sorprendiéndose a sí misma por continuar su idea. Por un momento, la tensión entre ellos se transformó en algo diferente,
Una chispa de entendimiento profesional. Lupita, observando desde su asiento, escondió una sonrisa detrás de su tablet. La química entre ambos era innegable, incluso en medio de una discusión de negocios. Después de la reunión, mientras los ejecutivos abandonaban la sala, Esteban se acercó a Noemí. ¿Tienes un momento? Quisiera mostrarte algo. Antes de que pudiera responder, él desplegó sobre la mesa un mapa antiguo de Guanajuato. Encontré esto en la casa de mi madre, explicó. Muestra las rutas tradicionales de las callejadas durante el primer festival cervantino. Mira, aquí está Valenciana. Noemí se inclinó sobre el mapa, su perfume de rosas mezclándose con el aroma a papel antiguo. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Esteban al señalar un punto en el mapa, y una corriente eléctrica pareció recorrer su espina dorsal. La campaña podría seguir estas rutas, continuó él, su voz ligeramente más ronca. Contar historias de transformación, de segundas oportunidades. Como médico deberías saber que algunas heridas no sanan con bonitas palabras, respondió ella, retrocediendo un paso. Y como médico sé que las heridas necesitan aire para sanar, replicó él, sus ojos fijos en ella. No pueden curarse si las mantienes vendadas para siempre. El sonido de tacones en el pasillo los interrumpió. Lupita apareció en la puerta. Mimi, tu madre llamó. La abuela está preguntando por ti. Voy contigo, se ofreció Esteban inmediatamente. De todos modos, debo hacer mi visita médica. El viaje en auto hacia Valenciana transcurrió en un silencio cargado de palabras no dichas. Las calles empedradas desfilaban bajo las ruedas mientras la radio tocaba suavemente La Llorona, en una versión moderna. Al llegar a la casa, encontraron a doña Carmen sentada en el patio, rodeada de flores y tejiendo un rebozo con hilos de colores brillantes. «Ah, el doctor guapo», exclamó al ver a Esteban. «Noemí, mi niña, ¿ya le ofreciste un café de olla?» «Abuela», comenzó Noemí, pero la anciana ya estaba haciendo señas a la enfermera para que trajera café y pan dulce. «¿Sabes?», continuó doña Carmen, mientras Esteban revisaba su presión arterial. «Mi nieta siempre ha sido terca como una mula, desde chiquita, pero también tiene el corazón más grande de Guanajuato, aunque lo esconda bajo esos trajes caros». «Abuela», protestó Noemí, sus mejillas tiñéndose de rojo. «Es verdad», asintió Esteban, una sonrisa suave en sus labios. «Algunos nos demoramos años en ver lo que siempre estuvo frente a nosotros». El sol de la tarde bañaba el patio en tonos dorados, y el aroma de las flores se mezclaba con el del café recién hecho. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse, como si el universo contuviera la respiración. «A veces», dijo doña Carmen, mientras sus agujas de tejer clic-claqueaban suavemente, «el amor es como este rebozo. Puede deshacerse y volverse a tejer, y cada vez los colores se entrelazan de manera diferente». Noemí observó los hilos en las manos de su abuela, pensando en cómo las historias también podían destejerse y volver a armarse. El rebozo que tejía su abuela tenía los mismos colores que el cielo del atardecer guanajuatense, rojos, naranjas y violetas entrelazados en un patrón que hablaba de tradición y cambio. «Las mejores historias», continuó la anciana con la sabiduría de sus años, «son las que nos dan miedo contar, porque son las que pueden cambiarnos la vida». Las calles de Guanajuato resplandecían con las luces del festival cervantino. El aire vibraba con música, risas y el aroma de elotes asados y churros recién hechos. Noemí caminaba entre la multitud, su vestido negro con bordados tradicionales de Oaxaca, destacándose entre el mar de colores festivos. La campaña publicitaria había sido un éxito rotundo. Las rutas históricas propuestas por Esteban habían atraído a miles de turistas que ahora llenaban las callejuelas, siguiendo los pasos de antiguos trovadores y enamorados. «Mimi», la voz de Lupita, resonó sobre el bullicio. «El escenario está listo. Todo el equipo te está esperando para el anuncio». En el Teatro Juárez, la joya arquitectónica de la ciudad, Noemí repasaba mentalmente su discurso. Como directora de operaciones, debía anunciar la expansión internacional del grupo empresarial. El teatro estaba repleto de ejecutivos, periodistas y figuras importantes de la sociedad guanajuatense. «Permiso», una voz familiar la hizo voltear. Esteban se acercaba, impecable en su traje gris Oxford. «Te traje esto». En sus manos sostenía un ramillete de flores de cempasúchil, para la buena suerte.
aunque dudo que la necesites. Gracias, respondió ella, tomando las flores. Sus dedos se rozaron brevemente y el contacto envió escalofríos por su espalda. ¿No deberías estar en el hospital? Pedí la noche libre, sonrió él. No podía perderme tu momento de gloria. Además, dudó un momento. Hay algo que necesito decirte. El sonido de los aplausos interrumpió su conversación. Era el momento de Noemí en el escenario. Bajo las luces brillantes, Noemí brillaba con luz propia. Su voz, firme y clara, llenaba el teatro mientras anunciaba los planes de expansión. Desde su posición en el escenario, podía ver a su abuela en primera fila, sonriendo con orgullo, y a Esteban, cuya mirada intensa no se apartaba de ella. El éxito, concluyó Noemí, no se trata solo de números y estrategias, se trata de transformación, de creer en segundas oportunidades. Los aplausos estruendosos llenaron el teatro. Entre las felicitaciones y los flashes de las cámaras, Noemí buscó instintivamente a Esteban, pero había desaparecido. Horas más tarde, mientras la fiesta continuaba en el Jardín de la Unión, Noemí se escabulló hacia el Callejón del Beso. La leyenda local decía que los enamorados que se besaban en ese estrecho pasaje tendrían amor eterno. Sabía que te encontraría aquí. La voz de Esteban la sobresaltó. Estaba apoyado en una de las paredes del callejón, la luz de la luna dibujando sombras en su rostro. ¿Recuerdas cuando veníamos de estudiantes? Tú siempre pasabas por aquí, soñando. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella, sorprendida. Porque yo también venía, confesó él, acercándose. Te observaba desde lejos, demasiado cobarde para admitir que esa carta me había tocado más profundo de lo que podía manejar entonces. El sonido distante de un mariachi interpretando «Si nos dejan» flotaba en el aire, mezclándose con el aroma de las flores nocturnas. La noche que rompí tu carta, continuó él, su voz cargada de emoción. Mi padre acababa de anunciar que nos abandonaba. Mi mundo se estaba desmoronando, y en lugar de aceptar el amor sincero que me ofrecías, lo destruí. Ha sido mi mayor arrepentimiento. Noemí sintió que las paredes que había construido durante años comenzaban a temblar. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque esta noche, viéndote brillar en ese escenario, entendí algo, respondió él, acercándose más. No solo te he amado desde aquella carta, te he amado en cada versión tuya, la niña tímida de Valenciana, la ejecutiva brillante, la mujer fuerte que cuida a su abuela. Y si me das una oportunidad, un grupo de turistas pasó riendo cerca del callejón, rompiendo momentáneamente el hechizo. Cuando se alejaron, el silencio entre ellos era ensordecedor. El amor, susurró Noemí, recordando las palabras de su abuela, es como un rebozo que se puede destejer y volver a tejer. ¿Eso es un sí?, preguntó Esteban, una sonrisa esperanzada iluminando su rostro. Eso es un tal vez deberíamos intentar tejer algo nuevo, respondió ella, permitiéndose, por primera vez en 15 años, una sonrisa verdadera en su presencia. La música del festival continuaba en las calles cercanas, pero en el Callejón del Beso, el tiempo parecía haberse detenido, esperando que dos corazones heridos decidieran si estaban listos para una nueva historia. La mañana después del festival amaneció con una suave llovizna sobre Guanajuato, el tipo de lluvia que los locales llamaban chipi chipi. Noemí observaba las gotas resbalar por la ventana de su oficina, mientras la voz de Natalia Lafourcade cantaba suavemente hasta la raíz desde su computadora. ¿Café? Lupita entró con 2 tazas humeantes. Y no finjas que no pasó nada anoche. Todo el mundo los vio en el Callejón del Beso. Noemí tomó la taza entre sus manos, el aroma del café de olla mezclándose con sus pensamientos revueltos. No sé si estoy lista, Lupita. 15 años construyendo murallas. ¿Y si las derribo para volver a salir lastimada? ¿Y si no lo haces y te pierdes algo hermoso?, respondió Lupita, sentándose frente a ella. Tu abuela siempre dice que el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo. El sonido de pasos en el pasillo las interrumpió. Esteban apareció en la puerta, sosteniendo un folder y una pequeña caja envuelta en papel de colores brillantes. «Buenos días», saludó, su voz mezclando profesionalismo con algo más íntimo. «Traigo los reportes de marketing y algo más». Lupita se escabulló discretamente, no sin antes lanzar una mirada cómplice a su amiga. «¿Qué es esto?», preguntó Noemí tomando la caja que él le ofrecía. «Ábrelo», respondió él,
apoyándose en el escritorio con una familiaridad que hacía que su corazón latiera más rápido. Dentro de la caja había un antiguo libro de poesía de Sor Juana Inés de la Cruz. «Era de mi madre», explicó Esteban. «Lo encontré esta mañana mientras buscaba los reportes. Tiene un poema marcado que... bueno, deberías leerlo». Noemí abrió el libro donde un marcador de seda señalaba un soneto. Las páginas amarillentas crujieron suavemente mientras leía. «Este que ves, engaño colorido. Mi madre solía decir que algunos amores son como los retratos de Sor Juana. Parecen una cosa a primera vista, pero guardan verdades más profundas», dijo Esteban, acercándose a la ventana. «Como nosotros, 15 años viendo solo la superficie, sin entender la profundidad. ¿Y ahora crees entenderla?», preguntó Noemí, dejando el libro sobre el escritorio. «Ahora sé que quiero intentarlo», respondió él, volteando a mirarla. «Anoche, en el callejón, sentí que finalmente estábamos siendo honestos». Un trueno retumbó en la distancia y la lluvia comenzó a caer con más fuerza. En las calles empedradas, los turistas corrían buscando refugio bajo los portales coloniales. «Tengo una guardia esta noche en el hospital», continuó Esteban, «pero mañana ¿aceptarías cenar conmigo? No en un restaurante elegante, sino en mi casa. Cocinaré chile en nogada». «¿Tú cocinas?», preguntó ella, sorprendida. «Aprendí en Estados Unidos», sonrió él. «La nostalgia es una gran maestra, aunque confieso que la receta es de mi madre». Noemí miró por la ventana, observando cómo la lluvia lavaba las calles de Guanajuato, llevándose los últimos vestigios del festival. Quizás, pensó, las lluvias también podían limpiar viejas heridas. «De acuerdo», respondió finalmente, «pero con una condición. Lo que sea, quiero que me cuentes todo», dijo ella, su voz firme. «Sobre tu padre, sobre aquellos años. Te necesito entender». «Lo prometo», asintió él, su rostro reflejando alivio y anticipación. Carta por carta, historia por historia. Cuando Esteban se fue, Noemí abrió nuevamente el libro de Sor Juana. Entre sus páginas, encontró una nota escrita con letra elegante. «Para mi hijo Esteban, el amor verdadero no teme mostrar sus cicatrices. Mamá». Esa tarde, mientras conducía hacia Valenciana para visitar a su abuela, Noemí pensó en cómo las historias, como las ciudades coloniales, tienen múltiples capas. Cada piedra, cada recuerdo, guarda secretos que solo el tiempo y la paciencia pueden revelar. En el asiento del copiloto, el libro de Sor Juana parecía pesar más que sus páginas, como si cargara no solo poemas, sino también promesas de redención. El aroma de su perfume de rosas mexicanas se mezclaba con el olor a tierra mojada que entraba por la ventana, creando una fragancia que olía extrañamente a nuevo comienzo. El aroma de chile en nogada inundaba la cocina de Esteban, mezclándose con las notas suaves de una vieja canción de Alejandro Fernández que sonaba de fondo. Noemí, sentada en un taburete de la barra, observaba cómo él se movía con sorprendente gracia entre ollas y sartenes, su camisa arremangada hasta los codos. «Mi madre siempre decía que los chiles deben pelarse con paciencia», explicó él, mientras sus manos trabajaban con precisión quirúrgica. «Como las historias difíciles, hay que quitarles las capas con cuidado». «¿Es por eso que elegiste este platillo?», preguntó Noemí, tomando un sorbo de vino tinto mexicano. «Parcialmente», sonrió él. «También porque es un plato que representa contradicciones, como nosotros, picante y dulce, tradicional, pero adaptable». La casa de Esteban, un departamento moderno en el centro histórico, revelaba fragmentos de su vida, títulos médicos en las paredes, fotografías familiares y en un rincón, una guitarra mexicana esperando ser tocada. «Tarde después de que mi padre se fue», comenzó él mientras preparaba la nogada, «mi madre cayó en una depresión profunda. Yo tenía 17 años y de repente tuve que ser el hombre de la casa. El arrogante del colegio era solo una máscara. Por dentro estaba aterrorizado». Noemí observó cómo sus manos temblaban ligeramente al recordar. «¿Por qué nunca dijiste nada?». «¿A quién?». «Al consejero escolar que solo veía al chico popular». «¿A mis amigos que esperaban que fuera el alma de cada fiesta?». Esteban sirvió los chiles en 2 platos de Talavera. Era más fácil ser el villano de la historia. Se sentaron en la pequeña terraza, donde las luces de Guanajuato creaban un paisaje de ensueño.
Las bugambilias trepaban por las paredes, sus flores púrpuras enmarcando la vista de la ciudad. En Estados Unidos, continuó él, trabajé como lavaplatos mientras estudiaba medicina. Cada noche, limpiando platos, pensaba en ti, en cómo había destruido algo puro por miedo a mi propia vulnerabilidad. Noemí probó el chile en nogada. El sabor explotó en su boca, la dulzura de la fruta, el picor del chile, la cremosidad de la nogada, como las diferentes capas de una historia compleja. La carta, dijo ella suavemente. ¿Por qué la guardaste realmente? Esteban se levantó y fue hacia un antiguo baúl de madera. Regresó con una caja desgastada, similar a la que Noemí guardaba en su casa, porque cada vez que la leía, me recordaba quién quería ser realmente, no el cobarde que la rompió, sino alguien digno de palabras tan honestas. Abrió la caja, revelando no solo la carta reconstruida, sino también recortes de periódico sobre los logros de Noemí en el mundo empresarial, una fotografía del grupo escolar donde ella aparecía en una esquina y un pequeño ramo de flores secas. «¿Son?» comenzó ella. «Sí, las flores que llevabas en el cabello el día de la carta», confirmó él. «Las recogí del suelo después». «Patético, ¿no?» «No», respondió ella, tocando suavemente los pétalos secos. «Es inesperadamente hermoso». La noche había caído completamente sobre Guanajuato y desde alguna callejuela llegaba el sonido de una serenata. Esteban se levantó y extendió su mano hacia ella. «¿Bailamos?» Como una forma de reescribir el baile de graduación al que nunca fuimos juntos. Noemí tomó su mano, permitiendo que la atrajera hacia sí. El aroma de Invictus se mezclaba con su rosa mexicana, mientras se movían suavemente al ritmo de la música lejana. «Tu madre», susurró ella contra su hombro. «¿Qué fue de ella?» «Se recuperó, eventualmente. Ahora vive en Querétaro, dando clases de literatura. El libro de Sor Juana que te di». Ella lo leía cada noche durante su recuperación. «¿Le has hablado de mí?», preguntó Noemí, levantando la mirada para encontrarse con sus ojos. «Le conté todo ayer», sonrió él. Dijo que siempre supo que esa carta guardaba más que palabras adolescentes. Guardaba una segunda oportunidad. En la terraza iluminada por la luna, entre el aroma del chile en nogada y las flores nocturnas, dos personas que habían sido heridas por el pasado aprendían lentamente a confiar en el futuro. Y mientras bailaban, las campanas de la basílica repicaban a lo lejos, como si la ciudad misma celebrara esta reconciliación largamente esperada. El sonido de risas y música llenaba el patio de la casa en Valenciana. La recuperación de doña Carmen había sido motivo suficiente para organizar una pequeña celebración familiar. El aroma de pozole y tortillas recién hechas flotaba en el aire mientras las bugambilias danzaban con la brisa vespertina. «Más tamales», anunció la madre de Noemí saliendo de la cocina con una olla humeante. «Doctor, usted también debe probarlos. La receta es de mi suegra». Esteban, quien había llegado inicialmente para el chequeo médico de doña Carmen, ahora se encontraba completamente integrado en la celebración familiar. Su bata blanca del hospital descansaba sobre una silla, reemplazada por una guayabera tradicional que le había prestado el tío de Noemí. Mimi llamó doña Carmen desde su silla mecedora, haciendo señas a su nieta para que se acercara. «Ven aquí, mi amor. Trae a tu doctor contigo». Noemí y Esteban intercambiaron una mirada antes de acercarse. La anciana los observó con ojos brillantes mientras sacaba algo de su rebozo, una fotografía amarillenta. «Encontré esto mientras Lupita me ayudaba a ordenar el ático», dijo, entregándosela a Noemí. «Mira la fecha». La fotografía mostraba el antiguo jardín de la casa. En ella, una Noemí adolescente regaba las plantas mientras, en segundo plano apenas visible, un joven Esteban pasaba en bicicleta, mirando en su dirección. «15 años», murmuró doña Carmen. «15 años, y el destino seguía tejiendo sus hilos sin que ustedes lo supieran». Esteban tomó la fotografía con manos temblorosas. «Recuerdo ese día», dijo suavemente. «Pasaba por aquí cada tarde, esperando verte entre las flores». «¿Qué?», Noemí lo miró sorprendida. «¿Pero crees que pasaba por esta calle por casualidad?», sonrió él con melancolía. «Era el camino más largo para llegar a casa, pero el único que me permitía verte, aunque fuera de lejos». Lupita, quien había estado escuchando, se acercó con una caja antigua. «También encontramos esto, Mimi».
Creo que es hora de que lo veas. Dentro de la caja había un cuaderno escolar desgastado. Noemí lo reconoció al instante, su diario de preparatoria. Lo abrió con cuidado y entre sus páginas encontró pétalos secos de las mismas flores que Esteban había guardado todos estos años. El amor, dijo doña Carmen mientras tejía un nuevo rebozo, es como estas flores secas. Parece frágil, pero puede preservarse a través del tiempo si se guarda con cuidado. La tarde avanzaba y las velas comenzaban a encenderse en el patio, creando un ambiente mágico. De algún lugar cercano llegaba el sonido de un violín, probablemente algún estudiante del conservatorio practicando. «Baila conmigo», pidió Esteban, extendiendo su mano hacia Noemí. «Esta vez, frente a tu familia». Mientras bailaban bajo las estrellas guanajuatenses, el aroma de sus perfumes mezclándose en el aire nocturno, Noemí recordó las palabras que había escrito en aquella carta tantos años atrás. «El amor verdadero es paciente, espera su momento». «¿En qué piensas?», susurró Esteban contra su cabello. «En que algunas historias necesitan tiempo para madurar», respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro, «como el buen mezcal, o como los buenos médicos que aprenden a ser mejores personas», añadió él con una sonrisa. Doña Carmen los observaba desde su mecedora, sus manos trabajando constantemente en el rebozo. Los hilos multicolores se entrelazaban bajo sus dedos expertos, creando patrones que parecían contar la historia de estos dos corazones que finalmente encontraban su camino de regreso el uno al otro. «¿Sabes?», dijo Lupita, sentándose junto a la anciana. «Dicen que las mejores historias de amor son las que toman el camino más largo». «No, mi niña», respondió doña Carmen con una sonrisa sabia. «Las mejores historias de amor son las que nunca dejan de escribirse». En el centro del patio, bajo la luz de las velas y las estrellas, Noemí y Esteban seguían bailando, cada paso borrando un poco más las heridas del pasado, cada vuelta acercándolos más a un futuro que, finalmente, parecía posible. La mañana del Festival Internacional Cervantino brillaba con una luz especial sobre Guanajuato. El Teatro Juárez, majestuoso como siempre, estaba engalanado para la ceremonia de inauguración, donde Noemí, como directora de operaciones, presentaría la nueva iniciativa cultural del Grupo Empresarial Mexicano. En su oficina, Noemí ajustaba los últimos detalles de su vestido, una creación que mezclaba la elegancia contemporánea con bordados tradicionales de Oaxaca. Sobre su escritorio descansaba un sobre antiguo, amarillento por el tiempo, la carta original que había escrito 15 años atrás. «¿Lista?». Lupita entró con un ramo de flores frescas. Esteban las envió. «Dice que son para la mujer que le enseñó que las segundas oportunidades pueden ser mejores que las primeras». Noemí tomó las flores, reconociendo las mismas variedades que solía tener en el jardín de su adolescencia. Entre ellas, una pequeña nota. «Te espero donde todo comenzó. El teatro estaba lleno cuando Noemí subió al escenario. Bajo las luces brillantes, su voz resonó firme y clara, mientras anunciaba el nuevo proyecto, la restauración del antiguo colegio donde ella y Esteban estudiaron, transformándolo en un centro cultural para jóvenes artistas. «Porque a veces», dijo mirando directamente a Esteban entre el público, «los lugares que guardan nuestras heridas más profundas pueden convertirse en espacios de sanación y esperanza». Después de la ceremonia, mientras la música del festival llenaba las calles, Noemí caminó hacia su antiguo colegio. Esteban la esperaba en la entrada, vestido con un traje que combinaba perfectamente con el color de las bugambilias que trepaban por las paredes coloniales. «¿Lista para un recorrido por la memoria?», preguntó él extendiendo su mano. Juntos caminaron por los pasillos vacíos, sus pasos resonando en el silencio. Se detuvieron frente al antiguo salón de clases donde todo había comenzado. «Aquí», dijo Esteban, sacando un sobre de su chaqueta, «es donde debo devolver algo que me ha acompañado durante 15 años». Era la carta reconstruida, cada pedazo cuidadosamente preservado. Pero junto a ella había otra, nueva, escrita con la letra elegante de Esteban. «Esta vez», sonrió él, «me toca a mí ser valiente». Noemí abrió la nueva carta, sus ojos llenándose de lágrimas mientras leía. «Querida Mimi, dicen que el amor es como las calles de Guanajuato. Puede tomar caminos inesperados, pero siempre te lleva a donde perteneces». «Esteban», susurró ella, pero él puso un dedo sobre sus labios.
Espera, dijo suavemente. De algún lugar del edificio comenzó a sonar música. La misma canción que sonaba en la radio el día que ella le entregó su carta. ¿Me concedes este baile? Mientras bailaban en el antiguo salón, la luz del atardecer guanajuatense se filtraba por las ventanas, pintando todo de dorado. Sus perfumes se mezclaban, rosa mexicana e invictus, creando una fragancia única, como su historia. ¿Sabes?, murmuró Noemí contra su pecho. Mi abuela terminó el rebozo que estaba tejiendo. Dice que los patrones cuentan nuestra historia. ¿Y qué historia cuenta?, preguntó él, girándola suavemente. Habla de dos personas que necesitaron 15 años para aprender que el amor verdadero no teme a las cicatrices, sino que las convierte en parte de su belleza. El sol se ponía sobre Guanajuato, y a través de las ventanas podían ver la ciudad encendiendo sus luces, una por una, como estrellas terrestres. En las calles, el festival continuaba, mezclando lo antiguo con lo nuevo, la tradición con el cambio. Te amo, dijo Esteban simplemente, las palabras que había guardado durante 15 años finalmente encontrando su camino. Te amo, respondió Noemí, y en su voz había ecos de aquella adolescente que una vez se atrevió a entregar su corazón en una carta. En el centro cultural que pronto nacería en ese lugar, colgarían dos cartas enmarcadas, una reconstruida con el amor paciente de 15 años y otra escrita con la sabiduría que solo el tiempo puede dar. Entre ellas, un rebozo multicolor tejido por doña Carmen, sus hilos entrelazados contando la historia de cómo el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino de regreso a casa. Un año después, las luces del atardecer bañaban de oro las paredes del recién inaugurado Centro Cultural de Valenciana. El antiguo colegio, ahora restaurado, resplandecía con nueva vida. En el patio central, donde antes los estudiantes compartían sus recreos, una exposición de arte textil tradicional atraía a visitantes locales y turistas. En el centro de la exposición, protegido por una vitrina de cristal, el rebozo tejido por doña Carmen ocupaba un lugar de honor. Sus hilos multicolores contaban una historia de amor que había tomado 15 años en completarse. Junto a él, dos cartas enmarcadas, una reconstruida con cinta adhesiva y esperanza, otra escrita con la tinta de la madurez. «Mi niña», sonrió doña Carmen, ahora completamente recuperada y sentada en una mecedora especialmente colocada para ella en la exposición. ¿Quién diría que terminaría siendo una artista famosa? Noemí, resplandeciente en un vestido que combinaba seda moderna con bordados huicholes, abrazó a su abuela. El aroma de su perfume rosa mexicana se mezclaba con el olor a copal que ardía en un rincón del patio. «Eres más que una artista, abuela», respondió Noemí. «Eres una cuenta historias con hilos». Esteban apareció llevando 2 tazas de café de olla. Había terminado su turno en el hospital y aún llevaba la bata blanca sobre su ropa. «Las mejores historias», dijo entregando una taza a Noemí, «son las que se tejen entre todos». En las paredes del centro cultural, fotografías en blanco y negro contaban la historia del edificio, desde sus días como colegio hasta su transformación. En una de ellas, una joven con flores en el cabello entregaba una carta a un muchacho. En otra, 15 años después, ese mismo muchacho devolvía la carta, reconstruida, a la mujer en que se había convertido aquella joven. Lupita, ahora directora del Centro Cultural, se acercó con una sonrisa. «Los estudiantes de arte están preguntando si doña Carmen podría dar un taller de tejido tradicional». «Por supuesto», respondió la anciana con ojos brillantes. «Les enseñaré que cada rebozo cuenta una historia, y que las mejores historias son las que se tejen con paciencia y amor». Mientras el sol se ponía sobre Guanajuato, pintando el cielo con los mismos colores del rebozo de doña Carmen, Noemí y Esteban caminaron hacia el antiguo salón de clases, ahora convertido en galería. En las paredes, junto a obras de artistas locales, colgaba un letrero que rezaba: «El amor, como el arte, transforma los espacios de dolor en lugares de esperanza». «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Esteban, sacando algo de su bolsillo. «¿Cómo podría olvidarlo?», sonrió Noemí. «Hace un año, en este mismo lugar, me devolviste mi carta y me entregaste la tuya. Y hoy», dijo él, mostrando un pequeño sobre perfumado con esencia de rosas mexicanas, «tengo una carta más para ti». En el sobre, una simple pregunta escrita con la misma tinta
que había usado para reconstruir su historia. ¿Te casarías conmigo? Las campanas de la basílica repicaron a lo lejos, como si la ciudad misma celebrara el momento. En el patio, doña Carmen sonrió mientras comenzaba a tejer un nuevo rebozo, con hilos blancos y dorados, perfecto para una boda en Guanajuato, porque algunas historias no necesitan un final, sino un nuevo comienzo. Y en las calles empedradas de Guanajuato, entre el aroma del café de olla y el sonido de las serenatas, el amor seguía tejiendo sus patrones, tan eternos como las montañas que rodeaban la ciudad, tan vibrantes como los colores que pintaban sus calles. Fin. Entre el odio y el amor, Noemí guardó durante 15 años una carta rota como símbolo de su dolor, mientras Esteban secretamente guardaba los pedazos de la misma carta como recuerdo de su mayor arrepentimiento. ¿Qué momento de tu pasado te gustaría tener la oportunidad de reparar, así como Esteban tuvo su segunda oportunidad? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.